El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de hechos que pueden ser de actualidad o ser temporales. En este género se explica con palabras, imágenes y desde una perspectiva actual acontecimientos de interés público. Se elaboran con la finalidad de relatar los aspectos desconocidos de un suceso conocido y con ello reflejar las impresiones del periodista. Existen varios tipos de fases del reportaje, como lo son la preparación, la realización, exámenes de datos y redacción. La preparación. La idea de llevarlo a cabo proviene normalmente de la lectura de periódicos, una noticia importante, la cual motive su ampliación a través de un reportaje. La segunda sería la lectura de libros testimoniales, científicos, literarios, que inspiran reportajes instructivos o de divulgación. Realización del reportaje. Cada reportaje amerita una investigación especial, sobre todo si se consideran distintos temas, finalidades y públicos al que está dirigido. Esto tiene como deber satisfacer ampliamente los requerimientos de cada asunto, entrevistando a las personas más autorizadas, asistiendo a lugares precisos, consultando los documentos más importantes y debe ser el propósito central del reportero. Sobre todo, el reportero debe preguntarse y responderse continuamente: ¿qué pretendo conseguir con este reportaje? ¿Para quién lo voy a escribir? Examen de datos del reportaje. Es el género periodístico en el que más atención debe darse el examen de datos. ¿Esto qué quiere decir? Ordenar los elementos constituidos, clasificarlos temáticamente, capitularlos y sobre todo analizarlos y comprenderlos. Estos son actividades que siempre deben ser consideradas antes de la redacción de un reportaje. Redacción del reportaje. La estructura del reportaje se integra por entrada, desarrollo y remate. La entrada tiene por objetivo ganar la atención del lector, excitar su curiosidad, interesarlo por el escrito e invitarlo a leer todo el reportaje. Para satisfacer la finalidad del reportaje, el lector debe quedar suficientemente enterado, convencido y hasta preocupado por el problema que aborda. Además de que el tema sea atractivo, el tratamiento debe apoyarse en una estructura que propicie a cada momento la renovación del interés. En cada párrafo, en cada cuartilla, el reportaje debe ir ganando más y más la atención del lector. Este continuo empeño de ganar la atención del público y empieza desde la entrada. Hola, mi nombre es Laura Donado Vargas y el día de hoy voy a hablarles acerca del reportaje. El reportaje es aquella expresión detallada y documentada de un suceso, de un problema o de una determinada situación de interés público. El reportaje profundiza las causas de los hechos, explica los menores y reproduce ambientes sin distorsionar esta información. Esta se presenta atractiva de manera que capte la atención del público. Si en una noticia no aparece el periodista ni debe aparecer, en el reportaje se matizan los distintos elementos que lo integran, con las vivencias de los personajes del autor y con sus observaciones, también con los detalles que otro no puede ver, pero que no se le deben escapar a quien lo escribe. En el reportaje caben las revelaciones noticiosas, la vivacidad de una o más entrevistas, las notas cortas de la columna y el relato secuencial de la crónica. Lo mismo que la interpretación de los hechos, propia de textos de opinión. En el reportaje y la noticia, 1. El reportero puede abordar un suceso noticioso y entonces se asemejará al género, noticia. Pero la forma de abordar este suceso establece la diferencia básica. El reportaje sirve para complementar, para ampliar, para profundizar, para dar contexto a una noticia. La noticia y el reportaje abordan un mismo hecho. La primera para informar indetenidamente, el segundo para profundizar la noticia. 2. La mayoría de los reportes contienen noticias. Al revelar datos desconocidos, el reporte estará descubriendo y dando noticias. 3. El mayor número de reportes proviene de las noticias. El reportaje y la crónica. El reportaje se asemeja a la crónica cuando relata la historia de un acontecimiento y sigue para ello una relación secuencial. La diferencia principal sería que la crónica periodista se ocupa de acontecimientos noticiosos, en tanto que el reportaje profundiza la información noticiosa, averigua sus causas y adelanta sus consecuencias. En su estructura
puede contener un relato cronológico o una crónica periodística. Soy Camilo Castañeda y vengo a hablarles sobre los desarrollos del reportaje. Son varios, entonces estaré explicando cada uno de manera breve y concisa. Pues primero viene el desarrollo por temas, que es cuando se tienen aspectos bien definidos de un reportaje, desde diferentes puntos de vista. Cada tema es una especie de capítulo. Luego el desarrollo por fuentes de información, el cual captura del trabajo de acuerdo con las fuentes de información. También está el desarrollo por elementos de investigación, son los elementos con los cuales se llega a dar el reportaje y tiene un orden en el cual es personas, lugares y documentos. También está el desarrollo cronológico, en el cual sus datos se presentan de una manera crónica, o sea que tienen un orden temporal. Está el desarrollo en orden de la investigación, es lo que se obtiene de todos los datos recogidos. El desarrollo enigmático es en el cual los datos se agrupan de una manera que se crea un tipo de suspenso narrativo.